Bueno, el ejercicio es el que tenemos acá, ¿cierto? En donde vamos a preguntar al usuario cuántos números quiere ingresar. Luego vamos a recibir estos números en un arreglo y vamos a mostrar un menú con estas 6 opciones. ¿Ya? Obtener la suma de los números que se guardaron en el arreglo, obtener el promedio de los números del arreglo, mostrar los números recibidos, mostrar números recibidos en orden inverso, mostrar el número menor y mostrar el número mayor. Todas las opciones del menú se tienen que hacer mediante un método independiente. Entonces vamos a comenzar. Acá tenemos nuestra clase en un proyecto de Java, ¿cierto? En la cual vamos a comenzar mediante el main, pero todas las acciones se van a realizar mediante métodos. Por lo tanto, vamos a crear a nivel de clase un scanner ¿ya? Para poder leer información desde el teclado. Lo creo a nivel de clase para poder utilizarlo tanto dentro del main como en los otros métodos, ¿ya? Pero como el main y los otros métodos que vamos a crear van a ser estáticos, entonces este escáner también va a ser un escáner estático para que pueda ser compatible. Entonces, desde el main vamos a decir ingrese la cantidad de números a registrar. Vamos a leer esto creando el arreglo. Vamos a decir int arreglo es igual a un nuevo int y como tamaño del arreglo vamos a recibir al scanner.nextInt. Esto quiere decir que el siguiente número entero que se ingrese por teclado mediante el escáner va a ser el tamaño del arreglo. Teniendo eso, entonces ahora debemos llenar este arreglo de números. Para eso voy a implementar un método, ¿ya? Este método va a ser un método público, estático, y va a retornar el arreglo completo con números. Por lo tanto, lo que retorna es un arreglo de enteros. Y su nombre es llenar. Y para poder llenar, este método también va a recibir un arreglo, que es el arreglo que va a llenar con números y que luego va a retornar. Entonces vamos a decir que recibe un int llamado a y que es un arreglo. Dentro de este método vamos a crear un for en el cual va a ir desde 0, que es el primer índice del arreglo, mientras que sea menor al arreglo.len, que sería el largo del arreglo. Y vamos a decir ingrese el, y vamos a usar i más 1 número. Se va a decir el primer número, el segundo número, etc. Y estos números los vamos a almacenar en el arreglo. Por lo tanto, dentro de este método, el arreglo se llama a y lo voy a almacenar en el índice i. A en el índice i es igual a scanner.nextInt. Una vez que el for finaliza, ya contiene todos los números dentro del arreglo, por lo tanto retorno el arreglo. Y en el main voy a llamar a este método y voy a decir que arreglo es igual a llenar. Y le paso el arreglo para que sea llenado. ¿Ok? Entonces, yo simplemente en el main creo el arreglo con el largo que el usuario indica y el método llenar se encarga de obtener estos números por teclado, guardarlos en el arreglo y me retorna el arreglo completo.
Luego vamos a mostrar el menú. Y el menú también lo voy a realizar mediante un método. Por lo tanto, voy a venir acá después del método llenar y voy a decir public static int menú. ¿Ya? Este método va a mostrar un menú esperando que el usuario seleccione una de las opciones y el valor de la opción seleccionada va a ser retornado al main. Entonces vamos a decir seleccione una opción y vamos a mostrar las opciones. Opción 1 es obtener la suma de los números. La opción 2, obtener el promedio de los números. La opción 3, mostrar los números recibidos. Opción 4, mostrar números en orden inverso. Opción 5, mostrar el número menor. Y opción 6, mostrar el número mayor. Y entonces voy a retornar al scanner.nextInt. Esto quiere decir que el número que se ingrese por teclado, obviamente después de haber visto este menú, va a ser el valor que este método retorna hacia el main. Ya, entonces acá en el main voy a decir int opción es igual a menú. En ese caso se va a mostrar ese menú, se va a recibir la opción y esa opción se devuelve hacia el main para almacenarla en la variable opción. Ya tenemos creado el arreglo, lo llenamos con números y mostramos el menú y recibimos la opción. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver qué es lo que se va a ejecutar. Entonces, dentro del main, arriba, vamos a crear un switch con la variable opción. Y vamos a ver todas las opciones que puede haber. Por ejemplo, en caso que la opción sea 1, que se haya seleccionado el primer valor, quiere decir que se quiere obtener la suma de los números. Entonces, vamos a crear el método obtener suma o sumar. Public static int, porque voy a también retornar la suma. Sumar, pero para sumar necesito recibir el arreglo. Entonces, public static int sumar recibe el arreglo como parámetro. Dentro del método voy a decir suma es igual a 0 y voy a generar un for que recorra el arreglo en donde por cada iteración del ciclo vamos a decir que suma más igual a en la i. O sea, a la variable suma le vamos a adicionar lo que ya tenía la suma más el número en el arreglo. Una vez que finaliza el ciclo, retornamos la suma. ¿Correcto? Entonces acá en el case 1 del switch voy a decir so la suma de los números es, y llamo al método sumar y le envío el arreglo.
para que pueda darme la información. Agrego el break y paso al caso 2. El caso 2, según el menú, es obtener el promedio de los números. Por lo tanto, también vamos a generar un método llamado promedio o obtener promedio. Public static. Este va a ser void nomás porque él mismo se va a encargar de mostrar la información. Disculpen. Él mismo va a mostrar la información. Obtener promedio. También recibe el arreglo. Y como sabemos, un promedio simple, una media, ¿cierto?, es la suma de los valores dividido por la cantidad. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir el promedio es, ¿y cómo podré obtener el promedio? Lo obtengo llamando al método que acabo de crear, que se llama sumar. Le voy a pasar el arreglo y esto lo divido por a.length. Entonces, para obtener el promedio, utilizo el mismo método sumar, que me devuelve la cantidad o la suma de números, ¿cierto? Y lo divido por a.length, que es el largo del arreglo, o sea, la cantidad de números. Y en el case 2 digo obtener promedio y le paso el arreglo. Hasta ahí ya tenemos hecho las dos primeras opciones del menú. Ahora vamos con la tercera. En el caso 3 dice mostrar números. También le vamos a pasar el arreglo, ¿cierto? Y vamos a crear el método mostrar números. Public static void mostrar números, recibe el arreglo y hacemos un for que recorre el arreglo completo mostrando A en el índice I. Pero vamos aquí a mostrar un mensajito primero que diga los números registrados son, y ahí va a mostrar todos los números de la regla. Ese es el caso 3. El caso 4, mostrar inverso. También le pasamos el arreglo y vamos a decir public static void mostrar inverso, recibe int como arreglo, y es bastante similar al anterior, pero obviamente hay que cambiar el orden de ejecución del ciclo. ¿Ya? En vez de comenzar en 0, comienza en el último índice, que sería el largo del arreglo menos 1, y se va a ejecutar mientras que la i sea mayor o igual a 0. Y como va a ser en orden inverso, la variable i, en vez de aumentar de 1 en 1, va a disminuir de 1 en 1. Mostramos el arreglo en la i y ponemos un mensaje que diga los números en orden inverso son. Y ahí va a mostrar los números en orden inverso. Tenemos ya 4 opciones de nuestro menú. Opción 5 es mostrar el menor. Mostrar menor.
También le voy a pasar el arreglo. Y vamos a crear este método. Public static void mostrar menor. Y para poder encontrar el número menor, vamos a hacer lo siguiente. Int menor va a ser igual a arreglo en el índice 0. Esto quiere decir que el primer número que esté en nuestro arreglo va a comenzar siendo el número mayor. Y luego vamos a generar un for similar a los anteriores, pero la diferencia es que como ya tomamos el valor del índice 0, la variable i ahora ya no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar en 1, que sería el siguiente índice. Y dentro del ciclo vamos a preguntar si a, que es el arreglo, en el índice i es menor que la variable menor, entonces en menor vamos a almacenar a la variable a en el índice i, o sea, el número del arreglo. Con esto se va a recorrer todo el arreglo buscando el número menor. Una vez que el ciclo finaliza, entonces mostramos un mensaje. El número menor es, y mostramos la variable menor. Nos faltaría el caso 6, mostrar mayor, y el mostrar mayor es casi igual que el mostrar menor. Obviamente hay que cambiarle el nombre para que ahora muestre mayor. Nuestra variable se va a llamar mayor, ¿cierto? Y aquí, en vez de preguntar menor a menor, mayor a mayor. De ser así, se reemplaza el mayor y decimos que el número mayor es mayor. O sea, es lo mismo, pero en vez de buscar al menor, estamos buscando al mayor. Finalmente nos queda el default, que sucede cuando no se ejecuta ninguna de las opciones anteriores. O sea, si es que la opción ingresada no fue ningún número entre el 1 y el 6, se va a ejecutar el default. Y aquí vamos a decir opción no válida. Y ahí tenemos nuestro ejercicio completo.